decía al Señor, ¿qué voy a compartir, Señor? ¿Qué puedo compartir? Y la verdad es que voy a compartir sobre los regalos. Yo creo que es una época de regalos y ha habido momentos tal vez que cuando el pastor nos discipulaba hablábamos sobre que no tengas que hacer árbol o no es este tiempo, pero ¿saben qué? Yo cuando digamos no conocía mucho del Señor, ese tiempo era mi tiempo más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque me encantaba regalar cosas. Yo a cada persona que yo conocía le estudiaba todo el año, creo, y decía, ¿qué le gusta? ¿Qué puedo regalarle? Y desde noviembre, que yo recibía mi aguinaldo, me iba de compras con mi mamá y le decía, para ella tal, para ella cual, para ella, con todos mis compañeros, mis amigos, todos recibían un regalito. Y era feliz dando. Y era tan feliz dando que mi hermano me decía, es tu época favorita del año. Y era. Pero cuando ha venido eso de que no es la fecha o no hay que hacer algo, qué sé yo, un poquito mi corazón se ha dolido, la verdad. Y he dicho al Señor, ¿qué es, Señor? ¿Qué es? ¿Por qué? Deberíamos ser felices. Y en esta época es el tiempo que puede ser que no sea la fecha, puede ser que no tengamos que adornar, qué sé yo, pero debemos mostrar la felicidad que hemos recibido, el regalo más grande que hemos recibido, porque es el momento que toda la gente está presto a escuchar el mensaje más grande y el regalo más grande que nos ha dado el Señor. Porque los que debemos llevar ese regalo somos nosotros, que tenemos en nuestro corazón la verdad de qué es el regalo y qué es ese tiempo del nacimiento de nuestro Salvador. Y me empecé a ver qué cosa voy a compartir. Y la verdad es que el Señor me llevó a una prédica que la verdad es que ni sabía que había. Y era una prédica de un pastor. Y él hablaba qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y me llevaba al primer versículo que está en Jeremías 1:5, es cuando el Señor le habla a Jeremías. Jeremías era un profeta y el Señor le dice, a partir del 4 dice, la palabra del Señor vino a mí, Jeremías dice, ¿no? Y dice en el 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y había nombrado profeta para las naciones. Antes de que cada uno de nosotros haya nacido, el Señor nos ha elegido. Nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y también nos vamos a ir para confirmar que no solo es en el Antiguo Testamento, en Gálatas 1:15 es Pablo el que también dice lo mismo. Y dice en el 15, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, por favor, hermana. Y dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien llevarme a su Hijo para que yo les predicara entre los gentiles, no consulté a nadie, dice. El Señor mismo le había hablado. Pero Pablo, ¿qué era? Antes era Saulo de Tarso, el que mataba cristianos. Pero el Señor ya lo había escogido desde el vientre de su madre. Muchos hemos pensado que el Señor lo ha cambiado cuando lo ha conocido en el momento que estaba yendo, ¿no ve? Pero el Señor ya lo había escogido desde el vientre de su madre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces pensamos, tenemos que hacer eso, o qué voy a estudiar, o qué voy a hacer. Pero el Señor ya lo tiene en su mente. Y ahí me llevaba y decía, realmente, Señor,
Tú ya nos conocías desde el vientre de nuestra mamá, desde su pensamiento, como decía la anterior vez que había escuchado esa prédica de ese pastor americano que decía que salían como plumitas de la cabeza del Señor, del Padre, y llegaba y decían, ¿qué era? Y era cada bebé que llegaba al vientre de una mamá. Entonces, cada uno está ya en el pensamiento de Dios antes inclusive de ser concebido. Y un propósito en esta vida. Tenemos un propósito en esta vida. El Señor nos ha puesto, ya nos conoce. Nosotros pensamos que, bueno, yo vivo en Achumani, digamos, ¿no? Yo he estudiado bioquímica, me llamo Marianela, mis papás eran descendientes de japonés. Y todos pensamos que ha sido, digamos, casualidad o puede ser porque han venido mis abuelos, pero el Señor ya lo tenía todo en control. Y si piensan cada uno, dónde vive, qué ha estudiado, dónde está trabajando, el Señor ya lo tenía, ya sabía todo. Él tenía ya el plan, o sea que nada estaba bajo nuestro control. Por eso el Señor dice que lo que más le importa a Él y que por Él, cómo le agradamos a Él, por fe. Somos escogidos y ya tenemos un propósito en esta vida. El Señor dice, yo los he escogido y aún yo los he comprado. Y tienen un propósito en cada lugar donde están. No solo aquí en la iglesia, en su hogar, en su familia, en el colegio, donde trabajen. Somos un propósito de Dios para todo. Él ya había sabido qué íbamos a hacer, dónde íbamos a vivir, qué nos íbamos a llamar, quiénes iban a ser nuestros papás, si íbamos a tener hijitos. Todo el Señor ya lo sabía. Y me anoté unas cositas que decía, Dios tiene un lugar en su mente. Cuando te vio, sabe dónde vas a ir. Aquí, como decía a Pablo, le decía que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Y qué lindo la alabanza, ¿no? Yo realmente cuando quiero digo, Señor, ¿qué voy a hablar? La alabanza es la que me confirma la palabra. Porque esto es la gracia de Dios. Y todo lo que hacemos es por su gracia. Y si han escuchado la alabanza, qué hermoso. La gracia de Dios es lo que nos sostiene, no hay nada más. Y solamente Él ya había tenido en un lugar de su mente dónde nos va a poner, dónde nos va a llevar, qué vamos a hacer. Ya estaba en su mente. Y dice, si ellos me obedecen, yo voy a cumplir mi promesa. Cualquiera de nosotros todo el tiempo estamos pasando tal vez pruebas, tal vez estamos pasando tribulaciones, pero dice que debemos honrar nuestras tribulaciones y nuestras pruebas, porque dice que eso nos va a llevar a la promesa que tiene Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros escuchamos a veces a Manuel gritar, ¿no ve? La Manuel grita y nosotros no podemos hacer nada, los niños, ¿no ve? Todos los niños. ¿Qué es eso? Es algo que tenemos por dentro. Por el pecado todo ha entrado aquí, este mundo es imperfecto. Y aún los niños tienen esas cosas en la naturaleza que es rebeldía, capricho, ¿no? No somos perfectos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos errores? Y como desde la anterior prédica decía, pecamos y cada día tenemos que pedir perdón, porque siempre nuestra carne sale. Tenemos que ser sanados por Él, solamente por Él, porque tenemos ofensas, tenemos muchos problemas en el mundo, pero que Él nos sana. Igual, en este tiempo el Señor dice, yo ya sé qué vas a hacer, ya tengo un propósito para ti. Y tú tienes que honrar tus pruebas, porque sin prueba no hay promesa, no hay final. ¿Y qué dice? A veces cuando el Señor nos hace, nos pone dones. Y eso hablaba con la hermana Florita. Nos pone dones, hay cosas que ni siquiera pensamos que
podamos hacer algunos, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de mi Feli, que yo la conozco bien. La Feli no ha estudiado nunca costura, ni siquiera lee bien, pero ella cose maravillosamente. Y cuando ella empezó a trabajar en mi casa, mi mamá le decía, es un don que tú tienes que utilizarlo. Y ella lo hace. Yo le digo, házmelo esto. Mi papá le decía, ¿sabes qué, Feli? Tienes que hacer esta cortina. Yo ni idea, ¿no? No, ni idea. Mi mamá todavía ha estudiado costura, pero la Feli no. Pero se daba unos modos que yo veía la cortina así y ella pensaba que esto así, pero ella nunca ha estudiado costura. Ni siquiera nadie le ha enseñado a manejar una máquina. Y mi papá le ha puesto un motor y ella empezaba a coser. Wow, y yo decía, realmente es un don. Y muchos de nosotros tienen un don. Hay gente que sabe matemáticas así. Hay gente que aprende idiomas así. Hay gente que es habilosa con las manos. Hay gente que es habiloso con las cosas. A veces cantando o tocando instrumentos. Y algunos, te pones a pensar y dices, pucha, yo no puedo. Pero para él es fácil. Y tú le preguntas, ¿cómo haces? Fácil. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el don y tiene un propósito en nuestra vida. Cada don que Dios nos ha regalado, porque es un regalo, ninguno de nosotros puede adquirir por estudio, por lo que sea. Sí, podemos estudiar y hacer cosas, pero en cada uno de nosotros hay un don especial que no podemos hacerlo nosotros, sino que Él nos ha dado. Nos ha dado y que tenemos que utilizarlo. Incluso las circunstancias de nuestra vida, todo lo que pasamos, el Señor ya sabe por qué nos va a llevar o por qué nos está llevando allí. Por eso les decía, sí, es tan importante que demos testimonio de lo que nos pasa, porque así edificamos a la gente. Y no solamente milagros, son cosas rutinarias que pasamos en nuestra vida, cosas que no pueden ser sanidades como el Señor lo puede hacer, pero hay cosas que el Señor en lo chiquitito nos está llevando a una cosa, nos está llevando a otra cosa, porque Él quiere cumplir un propósito y quiere cumplir lo que Él estaba en su corazón. Cuando Él nos echó, tenía algo para cada uno de nosotros que veía hacer aquí. Pero aparte de eso, el Señor que cuando venimos del pecado, o sea, cuando este mundo ha entrado en pecado por Adán, tenemos muchas cosas dentro de nuestro corazón que salen que no sabemos de dónde son, ¿no ven? Los que tienen hijitos saben de cómo aquí tu hijito no quiere prestar algo, egoísmo, ¿no? O tu hijito, digamos, le saca su comida al otro, pero yo no le he enseñado, ¿de dónde? ¿No ves? Pero es eso. Y el Señor decía, yo tengo que volverlos a llevar a mi casa. El Señor dice, ¿qué es la promesa? Volver a su casa, al cielo. Y cuando pensamos en el cielo, ¿qué pensamos? El cielo es perfecto, ¿no ven? Pero Dios no quiere gente imperfecta en su casa, quiere perfeccionados. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Dice Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho y eso es por fe que lo vamos a creer. Y aquí otra cosita que me anotaba y decía, no eres un accidente, fuiste elegido y asignado a esta generación de hombres y mujeres de fe en un tiempo o en una generación infiel. Este tiempo que estamos viviendo y el momento que ahora estamos, el Señor ya lo tenía en su corazón. Somos una generación de hombres y mujeres de fe en una generación infiel, pero es un propósito que Dios nos ha dado. Estamos aquí por algo, por un propósito, pero el Señor, su plan siempre ha sido estar con nosotros. Siempre ha estado estar con nosotros. Pero como les digo, Él quiere que vayamos a nuestra casa. La única forma de llegar a su casa es ser perfectos. Pero no podemos, porque en nuestra carne está el pecado, está la imperfección. Más bien somos perfeccionados. ¿Por qué? Por su gracia.
y su favor. Y el Señor va y ¿qué hace en este tiempo que debemos predicar y hablar? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho con el Señor para que podamos volver a casa? Ha venido como niño al vientre de una mujer, una joven hebrea, a nacer como hombre. Nunca se han preguntado que cuando decían al Señor, ¿va a venir un Salvador y que aparezca el Salvador? No, el Señor ha venido a nacer como hombre, como cada uno de nosotros. Ha tenido que llegar al vientre de una mujer, ha tenido que nacer por el parto, inclusive ha tenido que ser recibido por un carpintero, por las manos de un carpintero. ¿Por qué? Porque Él quería saber todo lo que nosotros sentimos. Por eso dice en su palabra, y dice, lo vamos a leer, está en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Su gracia es lo único que nos ayuda y nos sostiene. El Señor ha venido a nacer desde bebé, desde engendrado en el vientre de una mujer. Inclusive esa mujer ha sentido los dolores de unas pataditas antes de salir por el canal del útero y nacer como un niño indefenso, tener que depender de una mamá, tener que depender de que la mamá le dé de lactar, tener que cambiarle los pañales. Era Dios mismo hecho hombre. ¿Por qué? Por amor a nosotros, solo por amor a nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que Él no sabe todo lo que pasamos desde que nacemos en este tiempo. Él ha venido y este tiempo es por amor. Por amor ha nacido como hombre y ha muerto por salvarnos. El nacimiento es porque nos ama y el morir porque nos salvó. Y eso es lo que el Señor nos ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar al cielo, nos quiere llevar a un lugar perfecto, pero que no podemos ser perfectos, no podemos llegar al cielo imperfectos, un montón de gente con caracteres diferentes, que renegamos, que hacemos cosas, no. Pero al poner su gracia y al ponerse Él en su lugar, ¿qué ha hecho? Y eso dice la prédica. La prédica está titulada Intercambio de regalos. Y creo que el que ha quedado mal en el regalo ha sido el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, Kendrita, me llevo tus pecados y te doy mi perfección. Te he dicho, joven, me llevo tus pecados y te dejo mi perfección. Y a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que vayamos al cielo, para que estemos con Él. El Señor ha venido solo como hombre para eso, para hacer el intercambio divino y para cambiar nuestro corazón. Pero hay muchas veces que no queremos llegar al Señor, ¿no? Y escuchaba también una noticia que tal vez algunos lo han escuchado, yo no lo escuché. Dice que ha pasado en Colombia, no sé si lo saben, ha pasado en Colombia el 1 de mayo, que se ha caído una avioneta, no sé si lo han escuchado. Se ha caído una avioneta, dice que en el Amazonas, con 7 personas. Dice que eran 7 tripulados, eran 3 adultos y 4 niños los que habían caído. Y los han empezado a buscar, pero como era la selva del Amazonas, dice que era muy dificultoso. Inclusive dice que
hay una cárcel cerca que los saca a los presos ahí a la Amazonía porque no se puede salir. Y ahí dice la noticia que esta avioneta había caído y habían tardado 16 días más o menos de encontrar la nave. Pero cuando había llegado a encontrar la nave, habían encontrado solamente a los 3 adultos fallecidos. Era el piloto, la mamá y un amigo, creo. Pero eran 4, eran niños. Y dice que los 4 niños no parecían. Entonces la policía, el presidente de Colombia se había empezado a mover para rescatar a los niños y no los podían encontrar. Pero decían, si ya hubieran fallecido, los hubiéramos encontrado. Y empezaron a poner como que el presidente puso prioridad para salvarlos porque eran niños. Parece que eran hijitos de unos que eran indígenas. Entonces los indígenas también se habían movido para buscarlos, pero dice que no encontraban nada. Y cuando decían, si hubieran fallecido, los hubiéramos encontrado. Pero a veces la hijita dice que vivía en el lado del Amazonas, entonces sus papás le habían instruido muchas cosas, que no deberían tocar ciertas serpientes, ciertos bichitos, comer ciertas cosas. Entonces ella sabía, y ella parece que los había sacado, ya viéndole a la mamá muerta, la había sacado hacia la selva a sus hermanitos, y dice que eran de 13, si no me equivoco, de 8, de 4 y de 11 meses. Había un niño más chiquitito. Entonces dice que todo el mundo los empezaba a buscar y habían encontrado en ciertos lugares a los 20 días, habían encontrado biberón, habían encontrado un juguete, habían encontrado inclusive un pañal. Entonces había señal de que estaban vivos. Entonces habían seguido buscando y dice que los rescatistas bajaban, hacían caer en avión comida, agua, inclusive dice que silbatos habían lanzado para ver si los chicos podían avisar dónde estaban. Y dice que no había nada, y ya se empezaron a desanimar, y ya pasaba mucho tiempo, ya era más de 20 días, 4 niños en la selva del Amazonas. Cuando uno de los rescatistas dijo, creo que no quieren ser encontrados. ¿Por qué? Porque, y había sido eso, había sido que no querían ser encontrados. No porque no querían ser rescatados, sino porque tenían temor. Tenían temor los niños de que sean uno de los prisioneros, o sea, alguien que les haga daño. Y a veces no es una parábola de nosotros cuando no conocemos a Dios. No queremos llegar o no queremos ser rescatados. Igual, estos niños dicen que no querían ser rescatados por eso, porque tenían miedo de que no sea algo malo. Y dice que los mismos policías, los militares, habían pensado una estrategia y habían bajado unos parlantes donde hablaba la abuelita de los niños y les decía, quédense en un solo lugar, quédense en un solo lugar. Pero ¿cuál era el punto? Que era la voz de la abuelita. Era una voz que ellos conocían. Y a veces es eso, necesitamos escuchar la voz de Dios para ir y ser rescatados y ser llevados a casa. Y es lo mismo. Y dice que al final, con 40 días, los niños fueron rescatados. Y los 4 niños fueron rescatados por la policía. Y era eso, que ellos tenían temor de salir porque no escuchaban una voz conocida. Y esa vez es lo mismo que está pasando. No queremos escuchar a Dios. No vemos esto. A veces les ponemos temor a la gente que no conoce a Dios. Decimos que te vas a ir al infierno, que te vas a hacer, que cuidado, y a veces condenamos en vez de decirle que Él ha venido porque nos ama. Podía haberlo hecho como en el diluvio, ¿no? Podía haberlo dicho, ya hago de nuevo al hombre. Pero no, Él nos ama y Él nos ha prometido. Sus promesas son sí y amén.
Él ha dicho que nunca más nos va a descartar con nada. Y Él ha tenido que venir como niño, a hacerse hombre, a sufrir todas esas cosas, a vivir todo lo que nosotros vivimos, hasta los 30 años. ¿Cuántos de ustedes tienen menos? Y todo lo que cada uno está pasando, jóvenes especialmente, el Señor lo ha vivido. Cada tentación, como les he dicho, ha vivido, lo ha pasado. Pero Él está delante de ustedes, porque les está diciendo, sé que pueden errar, sé que pueden pecar, pero yo les intercambio. Denme y yo les doy mi perfección. Y ahí es donde nos da su corazón. Y está en Ezequiel 36, 19, dice el Señor, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Qué más grande regalo nos ha dado el Señor? Nos ha intercambiado un corazón duro de piedra por un corazón con su Espíritu Santo. Este tiempo de regalos, de cosas, cuando yo pensaba y decía, y les decía al principio, yo quería regalar todo conforme al corazón, con el gusto de toda la gente. Ahora, ¿qué podemos regalar? Con su Espíritu, Él nos ha dado los frutos del Espíritu. Tenemos amor, paz, paciencia. El Señor nos ha dado eso y nos ha intercambiado. ¿Qué es mejor regalo que darlo eso? Primero, que conozcan de Él, les vas a regalar la salvación. Pero no solamente eso es lo más grande que puedes hacer. Hablarles de Él para que lo reciban y puedan tener la salvación y el amor y su gracia, porque la gracia no se puede explicar, es algo que Él nos da y no se puede medir, es algo tan grande que no podemos explicar, tenemos que demostrarlo en nuestra vida. ¿Qué es un regalo? A veces las mamás cuando tienen hijitos y están recién naciditos y no pueden dormir, y el papá que se desvele y le deje dormir a su esposa, es un regalo. El que te acerques a un compañero de trabajo que está cabizbajo tal vez y no tiene algún problema, que tú le pongas una mano en su hombrito y le digas, todo va a salir bien. Es un regalo. Ese tiempo es un tiempo de regalo. Pero el Señor nos ha dado los mejores regalos que no son materiales, son espirituales. Son cosas que podemos dar en la gente en este tiempo que yo creo que está tan dispuesta de conocer del amor de Dios. La gente quiere ser feliz, pero es momentáneo con las cositas, con las cosas materiales, pero es eterno si tú le hablas de Él, del que nos ha amado y nos ama todo el tiempo y que Él ha venido como hombre a sufrir cada cosa para entendernos. Es el único que nos entiende. En cada cosa que nosotros pasamos, Él lo ha pasado, pero no ha pecado. Y eso ha sido el intercambio perfecto, su salvación. Por eso en este tiempo les animo a que si quieren y si pueden hacer algo por alguien que está a su lado, su vecino, alguien que no lo conozca al Señor, con su actitud y sus cosas que ni siquiera tengas que hablarle y ayudarle, estás predicando a Cristo. Y le vas a dar van a decir, ¿qué tienes tú que no sé, no entiendo? Y es su gracia, nada más. Nosotros somos nada, solo somos instrumentos de Dios. Pero debemos mostrar su amor. Este tiempo es el tiempo de amor, de amarnos, de hacer una cosa por el otro, de ayudarnos unos por los otros. En lo más sencillo, solo en una palabra de aliento o una llamada. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Solo eso es un regalo. Y ese es el intercambio de regalo que debemos hacer en esta época. No ser condenadores, no ser decir, no, esto no es la fecha, que no sé qué, no. Él ha venido a morir, nacer como hombre, porque te ama y quiere estar contigo y quiere llevarte a casa. Y es como a los niños, ¿no ve? Han escuchado la voz de su abuela, han salido, se han quedado quietitos y los han rescatado y los han recogido y los han llevado a casa. Así somos nosotros, vamos a ser llevados a casa. Pero tenemos un propósito. El Señor no nos ha hecho de accidente, nos ha hecho para que cumplamos el propósito de Él para con todos. Y esa es la palabra, hermanos, para este tiempo. Regalemos muchas cosas, no cosas materiales, pero regalemos lo que Dios nos ha dado en el corazón. Hemos sido perfeccionados en su amor y en su gracia, no en condenación, sino en amor. Y eso es lo que debemos predicar. Este tiempo Él ha venido por amor y Él ha muerto en esa cruz para sanarnos y salvarnos, pero Él ha venido primero por amor. Y eso es lo único que tenemos que predicar en este tiempo. El amor de Dios en todas nuestras actitudes. A veces no podamos hablar, pero sí podemos hacer con nuestras manos y nuestros pies. Y así decía ese predicador, podemos hacerlo porque nosotros somos sus manos y sus pies para Él. Y en Él solo la gloria y la honra para Él. Gracias, hermanos. Vamos a orar y vamos a encomendar todas nuestras actividades. Gracias por escuchar esta prédica. Esperamos que esta palabra haya sido viva para ti, para tu familia, para tus amigos. Suscríbete, comparte en nuestras redes y Dios te bendiga.